Buenas tardes, ¿cómo le está yendo? Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Les comento que si vieron en el aula, bueno, ya les puse el cuestionario tacónicas, que hoy vamos a terminar de ver. No hay preguntas de cuádricas, porque, bueno, porque nada, porque no hay preguntas. Después, el año que viene agregaré alguna pregunta de cuádricas, pero por ahora. Y si vieron, hay una encuesta también. Sí, yo la vi, ya la hice. Era obligatoria. Gracias. Sí, yo Sí. también ya lo hice. Sí, yo Profe, también. el cuestionario de cónicas tiene 3 intentos nomás. Ah, no, bueno, me voy a fijar. Ya les pongo los 5 porque yo los cuestionarios ya los voy copiando y por ahí se ve que copié uno con 3 inválidos, a ver qué pasa. Me voy a cambiar ahora si no me olvido, mientras se sigue entrando gente. Cuestionario. No, dice, ahí me sale que tiene los 5. No había explicado de vuelta, pero en el comentario me salió que tiene 3. Intentos permitidos 5. Cónicas, sí. Y ahí está, en comentarios estaba mal, estaba como que 3 intentos. Pero sí, permite los 5. Ah, buenísimo. Qué raro. Bueno, no importa porque yo estoy haciendo tiempo hasta que se termine de unir gente, bastante, llegando. Pero bueno, ese cuestionario, sí, 5 intentos, bien. Está la encuesta es para, bueno, este curso le comenté de que hay muchos cambios en la cátedra, y bueno, la cátedra está tratando de recabar información, entonces por ahora las preguntas son más bien, va a haber un par de encuestas en el cuatrimestre, esta es la más larga, entiendo, las otras no sé cómo serán, o sea, todavía no están hechas, pero entiendo que esta va a ser la más larga, la primera, donde le hace preguntas más bien personales, no, tampoco tan personales, pero bueno, para saber eh, cómo son, más o menos qué tipo de estudiantes hay en este curso. O sea, por ejemplo, si hay muchos del interior, si hay más o más de capital, porque cambia mucho de un curso a otro, de una especialidad a otra, de un horario a otro, ¿no? Generalmente a la noche hay más gente que trabaja, y cada curso tiene su población un poco particular. Hay cursos donde hay mayor parte de estudiantes que vienen de colegios técnicos, hay cursos con menos de ese tipo de diplomas y qué sé yo. Hay mucha variación, por eso esta encuesta es así como más para saber de ustedes. Pero más adelante van a haber un par de encuestas más, quizás más cortitas, ¿sí? Un par de preguntas nada más de la materia. Como ser, seguramente, si bien no tengo todavía la encuesta hecha, pero no la he visto, pero bueno, seguramente va a preguntar, por ejemplo, cómo le fue con los cuestionarios, si le gustó, si le parece que sirvió, si no le sirvió, si cambiaría algo. A lo mejor alguna pregunta de la virtualidad o del UV, ¿sí? Como para más o menos tener una idea de lo que opinan ustedes y de ahí seguir haciendo cambios, porque este año y el que viene seguramente van a ser de varios cambios en la cátedra. ¿Sí? Así que es muy importante que la contesten a la encuesta y que es simplemente para el día de mañana tomar decisiones según lo que contesten la mayor parte de los estudiantes de todos los cursos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí estamos en horario. Vamos a ver entonces
Vamos a terminar de ver cónicas y vamos a ver cuádricas. Ahora, bien, entonces vamos a empezar con lo que habíamos quedado. Habíamos visto definición de cónica, circunferencia, elipse, y nos quedaba por ver hipérbola y parábola. Vamos a ver la definición de hipérbola, textual de la punta. Definís el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de tal manera que el valor absoluto de las diferencias en su distancia a dos puntos fijos, o sea, llamados focos, en ese plano es siempre igual a una constante positiva y menor que la distancia entre los dos puntos. Cuando dijimos la clase pasada que hablamos de circunferencia y elipse, podíamos graficar una circunferencia y una elipse en el patio de nuestra casa, más o menos en forma práctica, muy sencilla, y podíamos de ahí entender bien tanto la definición como la condición geométrica. La hipérbola, y lo mismo pasa con la parábola, por ahí son cónicas un poquito más complicadas, pero gracias a que entendimos la circunferencia y entendimos la elipse bien, vamos a poder entender esta también, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la definición de hipérbola tiene algunas características similares a la de elipse y a su vez diferencias muy importantes, que están marcadas acá en negrita, que hacen que sea totalmente distinto, ¿sí? Entonces, acá ¿se acuerdan de elipse? Se trataba de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la sumatoria de dos distancias, teníamos también dos focos, en hipérbola y en elipse, en los dos tenemos dos focos, tenemos 4 vértices y 2 focos, ¿sí? Pero la gran diferencia es que en elipse, de la distancia entre los puntos fijos, que son los focos, si sumábamos las distancias, nos daba siempre igual una constante que era mayor a la distancia que había entre los focos. ¿Se acuerdan que era 2a? Bueno, en hipérbola, ¿qué dice? Hablamos de una diferencia. Entonces acá estamos no sumando las distancias, sino restando. Como hablamos de una diferencia, entonces acá, ¿se acuerdan? En elipse era PF más F'P, era el módulo de estos dos vectores, igual a 2A. En hipérbola es una diferencia, por eso tenemos el signo negativo, pero además de eso, como es una diferencia, a veces dependiendo de cuál vector nos quede más con módulo mayor, o sea, PF1 o PF2, sí, PF1 o PF2, a veces nos puede quedar que esta resta sea un número positivo o negativo. Como nos interesa solamente los valores positivos, ¿sí? Por eso es una diferencia y es el valor absoluto de la diferencia, ¿sí? Entonces, bien, es siempre igual a una constante, eso es igual que elipse, es igual a una constante positiva, ¿sí? Porque estamos tomando siempre valor absoluto. Pero en elipse decíamos mayor a los puntos que había mayor la distancia que había entre los focos. En cambio, en hipérbola decimos menor a la distancia entre los dos puntos. O sea, menor. ¿Recuerdan? En elipse, por eso es que es bueno estudiar o repasar al menos lo visto en la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? En elipse teníamos, ¿hace falta que vuelva atrás en las diapositivas o se acuerdan? Bueno, como no me contestaron rápido, voy a volver para atrás, para que no se apuran tanto.
Acá tenemos. En elipse teníamos, fíjense, teníamos el centro, esos son los valores notables, ¿sí? Teníamos el centro, teníamos 2 focos, tenemos 4 vértices. ¿Se acuerdan que yo les decía que para graficar a mano alzada la elipse, primero encontrábamos 4 vértices y trazábamos un rectángulo? Y que la elipse estaba dentro de, digamos, adentro de ese rectángulo, podíamos guiarnos por el rectángulo para hacer la gráfica en mano alzada. Bueno, después decíamos que siempre la distancia entre el centro y cada uno de los focos se llama C minúscula, por lo tanto la distancia focal es 2C. La distancia entre el centro y los vértices principales era A, por lo tanto el eje mayor, porque los vértices principales, este eje se llamaba eje mayor en elipse, era 2A. Desde el centro a los vértices secundarios, la distancia era B larga minúscula. Entonces, en este caso, este eje, si lo llamaban ese eje menor, era 2B. Y había una relación entre estas distancias, bien, que era esta ecuación, pero que vamos a ver que para hipérbola es un poco distinta. Bueno, recordando eso, fíjense, en hipérbola tiene ciertos los elementos notables, se llaman igual, y tenemos la misma cantidad de elementos notables. Bueno, salvo porque el hipérbola se le suma uno más, que es las asíntotas, pero bueno. Entonces, para ayudar a comprender y para recordar esto a la hora de que alguien se los pida en un examen, por ahí está bueno relacionar con elipse y ver qué cosas son igual, ya que elipse es más fácil de entender, más fácil de recordar, qué cosas son iguales en hipérbolas y qué cosas, identificar qué cosas son totalmente distintas, para no mezclar, ¿sí? Entonces, la hipérbola tenemos que son 2 ramas, también tenemos vértices principales y secundarios, pero no están asociados a un eje mayor y a un eje menor. Estos ejes va a haber un eje principal y un eje secundario, pero la longitud de estos ejes puede ser uno mayor, uno menor, pueden ser iguales, no importa cuál es mayor, cuál es menor. Lo que me hace que hay 2 vértices que son principales, el eje principal es porque, en el caso, por ejemplo, de esta es una hipérbola horizontal, ¿sí? Tenemos que B1 y B2 serían mis vértices principales. ¿Por qué? Porque son puntos de la curva, ¿sí? B1 y B2 sería la intersección acá de lo que se vería, a ver, sería este punto, B1, y B2 estaría acá. Es un punto de la curva. En cambio, los vértices secundarios no son puntos de la curva, ¿sí? Los focos F1, F2, también están presentes, tenemos un centro. Fíjense que los nombres de las distancias tienen el mismo parámetro del centro a cada uno de los focos, la distancia es C, del centro a cada uno de los vértices principales, la distancia es A, por eso el eje principal sería 2A, ¿sí? La distancia focal sería 2C, y del centro a los vértices secundarios, ¿sí? Es B larga minúscula. Por lo tanto, la distancia del eje secundario aquí sería 2B. Pero fíjense que dado de que no estamos hablando de una sumatoria de distancias, sino de una diferencia, y dado que la constante es positiva pero menor a la distancia entre los puntos, ¿qué pasa? La gráfica es totalmente distinta porque fíjense, si nosotros hacemos como les había dicho, queremos graficar a mano alzada, podemos encontrar numéricamente, con la ecuación correspondiente, podemos encontrar los 4 vértices, y también trazar un rectángulo. Pero fíjense, como decíamos, el elipse quedaba dentro del rectángulo. En cambio, la hipérbola queda fuera del rectángulo. ¿Por qué? Porque tengo que los focos están más alejados del centro que los vértices principales, ¿sí? En la hipérbola, 2C es mayor, digamos, la distancia 2C es mayor que 2A. ¿Sí? Y por definición,
la diferencia, el valor absoluto, acuérdense de escribir el valor absoluto, ¿sí? Porque acá tengo que sí o sí recordar estas barras, ¿sí? Que a veces se olvidan y son fundamentales. La diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre estas distancias, siempre me va a quedar un valor que va a ser menor a la distancia entre los focos, a toda esta distancia, ¿sí? Igual a 2A. O sea que siempre va a ser igual a la distancia que hay entre los vértices principales, que siempre va a ser menor, ¿sí? Porque la distancia entre los vértices principales siempre está, está dentro del rectángulo, siempre es menor que la distancia entre los focos. Profe, tengo una ¿Sí? duda. ¿De dónde salen los vértices secundarios? Después lo vemos más Bien, ratito. bien. Bien. Entonces, resulta que, bueno, en todo punto de esta hipérbola, que sería la curva celeste, siempre que hagamos, vamos a hacer todavía hay gente que está tratando de entrar al curso. Siempre que hacemos la diferencia de un punto cualquiera a los focos, ¿sí? Con este otro, con las dos curvas, ¿no? Cualquiera de las dos curvas lo mismo. La diferencia, el valor absoluto, siempre va a ser menor a la distancia entre los focos y es igual a 2A. Bien. Entonces esto dice la definición, la condición geométrica correspondiente es módulo de PF menos módulo de F'P, todo entre dos barras, porque es el valor absoluto de la diferencia, igual a 2A. Donde A es una constante positiva, y sí, una constante positiva por una distancia, ¿sí? 2A menor que 2C. Luego sacamos lo que es el módulo de PF y de F'P, reemplazamos. Como yo les decía en la clase pasada, tienen que estudiar de cada cónica, esta diapositiva es importantísima, ¿sí? Tenemos la gráfica, definición y condición geométrica. La condición geométrica expresa la definición en fórmula matemática, y a partir de esta condición geométrica podemos obtener la ecuación ordinaria que corresponde a esta gráfica, a esta hipérbola. ¿Cómo la obtenemos? Y desarrollando la condición geométrica. Les decía que este desarrollo aritmético no se los tomo, porque de hecho creo que no está en el apunte, pero se los muestro para que vean que es una aritmética en realidad bastante sencilla, aunque larga, pero sencilla. Hasta que llega a esta parte, como pasaba también con elipse, parecido, pero no exactamente igual. Acá nos quedan unos paréntesis donde nos queda c al cuadrado menos a al cuadrado. En elipse nos quedaba al revés esto, porque a era mayor que c, pero en hipérbola c es mayor que a. Entonces, c al cuadrado menos a al cuadrado es un valor positivo, y ese valor positivo lo llamamos b al cuadrado, que va a ser la distancia del centro a los vértices secundarios. Entonces tenemos esta relación entre las distancias, entre B, C y A. Esta relación la tienen que saber para graficar en el práctico sí o sí. Es ligeramente diferente a la de elipse, si no se le vayan a confundir. Bueno, y reemplazando entonces todos estos dos paréntesis por b al cuadrado, luego, bueno, dividimos por a al cuadrado sobre a al cuadrado b cuadrado. Lo mismo paso que hacíamos en elipse, nos queda la ecuación ordinaria de la hipérbola, que es muy similar a la de elipse, pero con la gran diferencia del signo negativo. Eso cambia todo. Bueno, esta hipérbola, entonces acá este diapositiva lo que muestra es todos los valores notables, que un poco ya vimos, pero bueno, ahí habla sobre el eje principal, que también se llama eje transverso, ¿sí? Que va a ser siempre igual a 2A, el eje secundario, que también se llama eje conjugado, igual a 2B, la distancia focal es 2C,
El lado recto, fíjense, curiosamente, es exactamente igual a la fórmula de elipse. La excentricidad sigue siempre C sobre A en toda cónica, pero en hipérbola siempre va a ser mayor que 1. Ya vamos a hablar de la excentricidad al final. Bien. Entonces, nos quedamos hasta ahora con esta ecuación ordinaria que corresponde a la gráfica con la que iniciamos. Esta gráfica es una hipérbola horizontal, ya que el eje focal, en este caso, está contenido en el eje X, pero mientras sea contenido o sea paralelo al eje X, se va a considerar la hipérbola horizontal. Entonces, la ecuación que encontramos a partir de esa gráfica, además era una gráfica centrada, ¿sí? El centro estaba en el origen de coordenadas, por eso la ecuación ordinaria es horizontal y centrada en el origen. A esta ecuación, recuerden, cuando la cónica está centrada, se le llama ecuación canónica. Ecuación ordinaria o ecuación canónica por centrada, ¿sí? Luego, si tenemos una hipérbola horizontal, pero que no estuviera centrada, por ejemplo, que el centro estuviera en HK, esto también lo vimos en elipse, espero lo hayan repasado. Como este hipérbola está descentrada, lo que hacemos acá es una traslación trasladamos el sistema de coordenadas, podemos decir que la trasladamos o que buscamos un sistema de coordenadas secundario, ¿sí? X' y', en donde el origen de este sistema de coordenadas justamente coincide con el centro de la hipérbola. Entonces, ¿se acuerdan que así hicimos con elipse? Entonces, de acuerdo a los ejes de X' y Y', correspondería para esta hipérbola una ecuación ordinaria canónica, ¿sí? Esta hipérbola corresponde a X' al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y' al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Luego trasladando buscando la relación entre los puntos del sistema sistema nuevo y el sistema viejo, sabemos que las coordenadas del sistema viejo, o sea, del original, sería igual a cada coordenada del sistema nuevo más h, en el caso de las coordenadas en x, y en las coordenadas y va a ser las coordenadas que tengan y' más k. Entonces despejamos x' e y', esto lo paso rápido porque ya lo vimos en la clase pasada. Los reemplazamos acá en esta ecuación canónica, y entonces nos queda la ecuación ordinaria de una hipérbola horizontal, ya no la canónica, sino una ecuación de una hipérbola que esté desplazada, con centro desplazado, ¿sí? Con el centro en h y k. Obviamente, si h y k fueran 0, volveríamos a la ecuación canónica. Bueno, espero que esto explicamos un poquito más largo en elipse, así que ya está. Luego, si tomamos la ecuación ordinaria, esta ecuación ordinaria de la elipse desplazada, y empezamos a desarrollar la ecuación, llegamos a que si empezamos a desarrollar los cuadrados de binomio y organizamos un poquito los términos, todo lo que sean términos independientes los llamamos F, los términos lineales tenemos que de I los llamamos E, los coeficientes del término lineal X los llamamos D, y los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado los llamamos A y C, y nos queda que si desarrollamos llegamos a la ecuación general de las cónicas, en donde, como habíamos dicho en un principio, lo único que observamos que en este caso los coeficientes de A y de C son distintos, pero también de signo opuesto. Ven que acá hablamos de un B al cuadrado y A al cuadrado, pero con un signo negativo adelante. Por lo tanto, estos A y C tienen signos opuestos. Lo que habíamos dicho en un principio, ¿sí? Podemos reconocer a cualquier cónica solo con ver la ecuación general y reconociendo cómo son los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado. Bien, y acá vamos a aclarar un poquito el tema
esto es importante, a ver, vamos a aclarar el tema de ecuación, de una hipérbola horizontal y la diferencia con una vertical, ¿sí? Porque dijimos, todo el desarrollo que vimos hasta ahora es para una horizontal. ¿Cómo se haría en el caso de la vertical? Es diferente elipse, porque en elipse, ¿cómo diferenciamos una elipse horizontal de una vertical? Alguien que me diga. Por el ancho y el largo. ¿Por dónde estaba posicionado A al cuadrado? Claro. Si A al Primero, cuadrado estaba abajo de X, era horizontal, si estaba abajo de Y, era vertical. perfecto. Pero ¿cómo identificamos dónde está el cuadrado en elipse? El denominador de mayor valor. Exactamente. El denominador de mayor valor era el que estaba asociado el denominador de mayor valor era al cuadrado, porque al cuadrado estaba asociado al eje mayor. Entonces siempre iba a ser más grande al cuadrado que b al cuadrado. Pero yo les dije que en hipérbola, el eje principal y el eje secundario, no importa cuál es más grande. A veces va a ser mayor distancia. A veces el eje principal va a tener mayor distancia que el eje secundario y a veces no. A veces el eje secundario puede ser tener mayor distancia que el eje principal y a veces pueden ser igual los dos ejes, ¿sí? En hipérbola no hay un eje mayor y un eje menor. Hay un eje principal, un secundario, un eje transversal y un eje conjugado. Pero no se habla de mayor y menor porque eso puede variar. En hipérbola no va más. Entonces, ¿cómo me doy cuenta dónde está el cuadrado? Les cuento que en hipérbola lo que me marca dónde está el cuadrado es el signo de los términos. Siempre vamos a tener, en el caso de una hipérbola, un término positivo y un término negativo. Entonces, A al cuadrado siempre va a estar en el término positivo. Nosotros tenemos que saber de entrada, cuando vemos una ecuación llegamos a la ecuación ordinaria de la hipérbola, que el denominador que está en el término positivo está al cuadrado. Por lo tanto, si el término positivo es el término que lleva X, es horizontal. Si el término positivo es el que lleva Y, fíjense que acá cambio de lugar, porque es usual poner el término positivo primero, ¿sí? Entonces es la notación usual. Entonces acá fíjense que X estaba primero porque era positivo y el término positivo acá es el que lleva la variable Y. Entonces el término positivo está al cuadrado, siempre. Si el término positivo es el que lleva Y, entonces ahí yo sé que es una elipse vertical. Bien, entonces una vez que yo tengo la ecuación general, voy a completando cuadrados, todo eso que ven en el práctico, ¿no? Cómo llegar hasta la ecuación ordinaria. Una vez que llegan a la ecuación ordinaria, ustedes van a tener los datos que necesitan para graficar a mano alzada. Van a tener los valores de h y de k, para saber dónde está el centro, y van a tener los valores de a al cuadrado y b al cuadrado. Y con a al cuadrado y b al cuadrado van a poder despejar c al cuadrado. Acuérdense que esto no varía, no importa si es vertical o horizontal, esto no varía, esto tampoco siempre es igual, o sea, igual la fórmula, ¿no? La excentricidad también es una fórmula que no varía, no importa si es vertical, horizontal, desplazada, esta tampoco varía en nada, pero sí las fórmulas para encontrar las coordenadas de los vértices principales y secundarios y los focos van a variar un poquito según sea horizontal o vertical, como pasa una elipse. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo que hicimos en elipse, decir, bueno, una vez que recordamos, si es un horizontal, recordamos del teórico, cuando está en el práctico, si recuerdan cómo era la forma, cómo se graficaba una hipérbola. La hipérbola está en el primer cuadrante, entonces es fácil de decir, bueno, a ver, ¿dónde va a estar B1? B1 está siempre relacionando con las coordenadas del centro, que son las coordenadas que tengo de datos, y A, B y C, que es lo que tengo de datos. Entonces, B1, ¿dónde estaba? Está desde el centro, en X, el centro está en H. B1 está H menos A. Y en Y, C está en K, y B1 también está en K. Y así con cada punto, ¿se acuerdan? Igual que hicimos en elipse. Si esta hipérbola fuera vertical, y bueno, tendríamos que variaría un poquito acá cuál coordenada va a ser la que modificamos.
¿Qué más? Bien, a la hora de graficar a mano alzada, fíjense que una vez que encuentran las coordenadas de los vértices, ustedes puedan ir al sistema de coordenadas y ubicar B1, B2, B3, B4, ¿sí? Y ahí pueden graficar con una regla el rectángulo. Bien, también pueden encontrar las coordenadas de los focos, y ustedes saben que las ramas de la hipérbola va a ir siempre, van a pasar por los vértices principales y se van a alejar de un lado y del otro. Fíjense que hay un elemento notable que no está presente en elipse y está presente en hipérbola, que son las asíntotas. Las asíntotas son rectas en donde me limitan a las dos ramas de la hipérbola. Las hipérbolas son dos ramas que se abren, pero nunca traspasan las asíntotas. Las rectas nunca las tocan. Entonces limitan, se van a abrir, pero nunca van a traspasar estas rectas, ¿sí? Cuando ustedes grafican a mano alzada, para graficar estas rectas muy a mano alzada, una vez que encontraron los cuatro vértices, van a marcar las diagonales del rectángulo. Las diagonales del rectángulo, ahí están marcando bien las asíntotas. Bien, acá tienen que completar cómo encontrar cada uno de los valores notables de la hipérbola en vertical. Así que eso les queda de tarea para hacerlo ustedes. Cuando estén estudiando, traten de hacerlo aunque sea una vez, para pensar. Bien. ¿Pasamos a parábola? ¿O alguna consulta? No. Bueno, Profe. sí. Escucho. No, digo que ninguna consulta. Ah, bien, bueno. Bárbaro. Entonces, vamos a ver de parábola. Bien, la parábola, entonces, es de la única cónica que tiene una sola variable elevada al cuadrado, ¿sí? Es cuando A o C es igual a 0. Vamos a ver la definición. Lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia a una recta fija, la línea directriz, situada en el plano, es siempre igual a una distancia a un punto fijo foco del plano y que no pertenece a la recta. Bueno, entonces aquí en parábola, para la definición necesitamos el punto fijo, el foco, y una línea directriz, una recta. Entonces acá tenemos este foco que está sobre el eje X y una línea directriz que corta así perpendicular al eje X, ¿sí? Que sería en este caso el eje focal también. Entonces habla de que el punto se mueve, ¿sí? Acá tenemos el punto genérico, sería el punto móvil, sería este PXY. El punto se mueve de manera que la distancia que hay entre el punto y la recta es igual a la distancia que hay entre el punto móvil y el foco, ¿sí? Entonces, esta distancia es igual a esta distancia, ¿sí? Acá también. Esas distancias tendrían que ser iguales. Acá, acá, por ejemplo, cualquier punto de la parábola siempre se va a comportar que la distancia del foco a cualquier punto de la parábola tiene que ser igual a la distancia entre ese punto de la parábola y la distancia con la línea. Siempre la distancia con la línea en una recta, ¿no? Porque mide la distancia menor. Bien,
Teniendo en cuenta eso, esa le dice la definición, ¿sí? Que siempre el punto móvil va a correr de manera que siempre se cumpla que la distancia del foco va a ser igual a la distancia de la línea. Entonces, resulta que acá se puede ver que sobre el eje focal, como en este caso, en la parábola más sencilla es una parábola centrada, es decir, se dice, o yo van a escuchar que por ahí digo centrada, la parábola no tiene un centro, tiene un vértice, un solo vértice, que a ese vértice cuando está en 0, 0, se dice que la parábola está centrada. En realidad es como una forma, no sé si está bien decirla así textual, si es del todo correcto, pero es costumbre, ¿no? Decir que está centrada, en realidad es que el vértice está en 0, 0. Cuando el vértice está en 0, 0, si dijimos que para todo punto se cumplía que la distancia hasta al foco es igual a la distancia de la línea recta. En el vértice, entonces la distancia es un punto que pertenece a la parábola, entonces la distancia al foco tiene que ser igual a la distancia a la línea directriz. Quiere decir que esta distancia acá, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Bueno, ahí nos va a servir para encontrar la ecuación de esta parábola. A esta distancia, sobre el eje focal, se le llama P minúscula. Por eso que tenemos que el vértice está en 0, 0 y el foco está en la coordenada P0. Y el punto, que sería intersección entre la línea directriz y el eje X, en este caso, es menos P0. ¿Sí? Porque la distancia al foco, la distancia del foco al vértice y del vértice a la línea directriz, la distancia siempre es P. Bien, sabiendo eso, ahora sí podemos ir a la condición geométrica. Entonces, sabiendo esa peculiaridad de esta gráfica y con la definición, llegamos a la condición geométrica que dice que el vector FP, la longitud del vector FP va a ser igual a la longitud del vector PD, ¿sí? Como muestra en esta gráfica. El módulo de FP, simplemente buscando los componentes del vector FP, que sería final menos inicial, como los componentes en final menos inicial, sacamos raíz cuadrada, bueno, como sacamos módulo usualmente de un vector. ¿Qué pasa con el módulo de PD? Hay varias formas de verlo. A mí me gusta verlo en la forma de la gráfica. El módulo ¿cuál sería la distancia del punto P a este punto D? Fíjense, que vamos a tener este D, desde el punto D hasta el eje Y, esta distancia sabemos que es P, porque es la misma distancia que está acá abajo, ¿sí? Y esta otra parte que le falta no sería otra cosa que la componente en X de P, porque este punto P tiene una componente en X que es esta distancia, o sea, la coordenada en X nos estaría mostrando esta distancia del 0 hasta la coordenada X. Entonces acá, esta distancia que nos falta sería lo que corresponda a la coordenada coordenada X del punto P. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces de ahí sale esta ecuación que está acá. Hay otras formas de sacarlo, si usted ven en el apunte, hay otras formas, pero por mí, si me dicen así, ya está bien de la gráfica. Perdón, ¿podría volver a explicarlo? Eso de recién. Sí, el módulo del vector PD. El módulo del vector PD sería la distancia, acá, ¿sí lo ves? Este segmento, del punto D al punto P. Entonces, lo podemos ver en la gráfica, que todo este segmento podemos decir, bueno, desde el punto D hasta el eje Y, sabemos que esta distancia es P, porque es la misma distancia que está acá abajo, ¿sí? ¿Eso sí? Sí, sí. Y luego nos faltaría la otra parte. Pero esta otra parte, que es desde el eje Y hasta el punto P, es simplemente la coordenada en X. Supongamos que este punto fuera el punto 2, 3.
fuera el punto 2, 3. Supongamos que P fuera 2 unidades, entonces es 2. Yo que le tengo que sumar acá 2 más, porque quiere decir que acá este está en 2, que sea 2, 3 significa que ahí está en 2 y acá está en 3. ¿Sí? Pero a mí me interesa el 2, me interesa la coordenada en X, porque acá esta distancia va a ser 2 unidades, ¿entiendes? Entonces Claro, la claro. distancia total va a ser P más X, que es lo que dice acá. O X Bien, más P, ahí lo lo mismo. entendí mejor. Gracias. Muy bien. Luego, una vez que tenemos la condición geométrica, recuerden, necesitamos definición, gráfica y condición geométrica. Una vez que tenemos la condición geométrica, desarrollamos aritméticamente y nos queda, está un poquito más fácil, y nos queda esta ecuación, el desarrollo, digo, al menos más corto. El de elipse y hipérbola es largo, pero en realidad no es tan difícil, pero como que hay que darle más al lápiz. Este es un poquito más corto y llega a la conclusión de que esta parábola, recuerden que era una parábola horizontal, ¿sí? Porque el eje focal era paralelo al eje X, ya lo contenía, y era el vértice estaba en 0, 0. Entonces, nos quedó después de hacer la aritmética, que la ecuación correspondiente es y al cuadrado igual a 4px. Es decir, que para una parábola horizontal y con el vértice en el origen de coordenadas, nos queda que la variable elevada al cuadrado es y nos queda que es igual a 4p por x. Esa es la ecuación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, hay más ecuaciones, sí. Vamos a ver qué pasa. Esta es la primera que obtuvimos. Fíjense que además de ser horizontal y estar el vértice en el origen de coordenadas, como las ramas son a la derecha, la parte de 4p es positivo. Por ejemplo, y al cuadrado igual a 6x, ¿sí? Es una parábola horizontal con el vértice en 0, 0 y con las ramas hacia la derecha. Si las ramas fueran hacia la izquierda, 4p es negativo, menor que 0. ¿Sí? Por ejemplo, y al cuadrado menos 6x es una parábola horizontal con el vértice en 0, 0 y con las ramas a la izquierda. También las ramas pueden ir hacia arriba o hacia abajo. En el caso de hacia arriba, la variable que está elevada al cuadrado es x. X al cuadrado igual a 4p. Y acá arriba está. X al cuadrado igual a 4pi. 4p, cuando 4p es positivo, las ramas van hacia arriba. Cuando 4p es negativo, las ramas van hacia abajo. Esto es para ayudarles en el práctico después. Y acá lo mismo que vimos antes. O sea, en el caso de una horizontal, de una parábola horizontal que está centrado en el vértice, vimos la ecuación canónica recién. Pero ¿qué pasa si el vértice no está en 0, 0, sino que está desplazado? Hacemos lo mismo que hicimos para elipse y hipérbola. Buscamos otro sistema de coordenadas donde el vértice coincida con el centro de coordenadas, por lo tanto, para este nuevo sistema de coordenadas nos vale la ecuación canónica de y' al cuadrado igual a 4px'. Hacemos el cambio de esta variable y cuando cambiamos vemos cómo nos quedaría la ecuación correspondiente a una parábola horizontal con el vértice desplazado respecto al sistema de ejes coordenados original de x e y. Esta es la ecuación, y si fuera una parábola vertical, tendríamos x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Emilia levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Acá en el apunte recién, fijándome en lo que vos estás mostrando y en el apunte que yo tengo impreso, tenés la fórmula de xp al cuadrado más y, o sea, en 2 diapositivas más atrás sería, o 3 creo, todo eso raíz cuadrada. En el apunte me sale como, ¿cómo es? Para que no me lo perdí. Bueno, creo que sea que te referís. Puede haber acá un cambio de orden, pero si te fijas, si le buscas la vuelta es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, bueno, genial. Sí, porque sale como distinto, por eso quería preguntar. Sí, pero no es porque uno esté bien y uno esté mal, es lo mismo. Depende Es lo cómo vayas con el desarrollo, sí.
cómo sería el desarrollo. No me acuerdo, yo no me acuerdo ahora que me lo decís, no me acuerdo exactamente cómo era que está en el apunte, pero tiene que ser lo mismo. Entonces, eso sí estoy segura que lo verifiqué. P menos X sale en vez de X menos P. Eso mismo. Claro, porque toma un final y un inicial, ¿viste? Cuando haces los componentes final menos inicial, depende de qué punto tomes primero, a qué le llamas final y a qué le llamas inicial, es como te va a quedar los componentes, pero fíjate que es lo mismo, igual, porque cuando sacas el módulo, queda igual, ¿te acordás? Tú haces la primera unidad a vos te dan puntos final y inicial y final, y si vos vas a graficar el vector teniendo en cuenta dónde se aplica y dónde termina, dónde apunta la flecha, sí va a ser es distinto que se aplique, es importante saber cuál es el punto inicial y cuál es el final, porque tenés en cuenta dónde se aplica. Pero dijimos que en esta materia vamos a trabajar con vectores libres, entonces lo único que nos importa son las componentes y no el punto de aplicación. Entonces una vez que vos sacas las componentes, ya no te importa cuál era el final y cuál era el inicial. Entonces da igual cuál tome final o inicial, al final el módulo va a ser lo mismo, porque por más que el módulo va a ser igual, por más que lo tomes al revés. Bueno, profe, muchas gracias. Por eso es que ahí es ese leve cambio, pero después, pues fíjate que llega el mismo resultado. Como que le cambia los signos, acá se dan vuelta un poco las cosas, pero al final queda igual, porque cuando se va todo, se va igual. Así que no se preocupe. A ver, me fui mucho. La ecuación para vertical me piden en el chat, es lo mismo, nada más que x al cuadrado, entonces vamos a tener x menos h, es lo que va a estar elevado al cuadrado, igual a 4p y menos k. Luego, si desarrollamos, nos pasa lo mismo que nos pasa en todos, que cuando desarrollamos la ecuación ordinaria, llegamos a la ecuación general de la cónica, pero en este caso vemos que lo que habíamos dicho de un principio, que es la ecuación general que vimos antes, pero donde a o c se hace cero, es decir, tenemos una sola variable elevada al cuadrado. Cuando vemos que es una sola, es una parábola cis. Bueno, los valores notables son un poquito menos, tenemos los vértices, el foco, también tiene un lado recto, el lado recto es 4p, tenemos la línea directriz, que es una recta constante. Bueno, y esto más que nada lo van a manejar en el práctico. Y un ejemplito, fíjense que esto creo que ya lo habíamos hablado un poquito al principio, que si se supone que esta sería una lámpara, lo mismo, o sea, usamos también en elipse usamos la propiedad del cómo rebota la onda, ya sea de sonido, una señal una señal de audio, o sea, una señal de televisión, o una comunicación, lo que fuera, o una luz, ¿sí? En este caso está planteado en este ejemplo como una luz, no la lámpara. Entonces, el filamento de la lámpara colocado en el foco, la trayectoria va a ser una trayectoria horizontal, digamos. Cuando la lámpara está colocada delante del foco, vemos que el haz de luz se va hacia un punto, se va achicando hacia un punto. En cambio, cuando la lámpara está colocada detrás del foco geométrico, el haz de luz se va ampliando. ¿Sí? O sea, depende para qué lo queremos, si queremos enfocar un punto o si queremos ampliar la luz, o si lo vamos a poner antes o después del foco. Es simplemente un ejemplo práctico para darle color, ¿no?, a la materia. Y ahora vamos a hablar un poquito de excentricidad, no mucho porque ya les había comentado en otra clase de que antes esta materia era álgebra y geometría analítica y eran materias distintas,
antes, estoy hablando hace más de 10 años atrás, ¿no? No sé cuánto, 15, no sé, 15 años por lo menos atrás, o quizás un poco más. Las ingenierías tenían 6 años y álgebra y geometría analítica eran 2 materias distintas. Entonces se hablaba mucho de geometría y ahora está bastante acortado. Entonces, excentricidad vemos, porque yo lo vi así también, bastante acortado, porque cuando yo hice ingeniería ya eran 5 años. Bueno, la excentricidad es siempre para todas las cónicas C sobre A. Y, por ejemplo, tiene algunas particularidades, sobre todo para elipse y para hipérbola. En elipse dijimos que siempre iban a ser menor que 1. Siempre va a ser entre 0 y 1. Cuando es 0, si la excentricidad fuera 0, es una circunferencia en realidad. A medida que se va acercando a 1, se va como achatando, por decirlo de alguna manera, la elipse, va quedando más alargada. ¿Sí? Cuando va acercándose a 0, va siendo más parecida a una circunferencia. Cuando se va alejando del 0, se va acercando a 1, va siendo como más alargado. ¿Sí? El eje mayor va creciendo. En el caso de una hipérbola, tenemos que a medida que en la hipérbola pasaba que siempre es mayor que 1. ¿Sí? En la elipse va entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1, y en la hipérbola es mayor que 1. Entonces nos encontramos con que a medida que vamos, cuando estamos cerca del 1, las ramas van quedando más cerraditas, y cuando E es mucho mayor que 1, ¿sí? A medida que E va siendo más grande, que la excentricidad de la hipérbola es mayor, van siendo más abiertas las ramas. Entonces acá en este gráfica, por eso dice que esta hipérbola de violetita sería de una excentricidad mayor que estas Bordeaux C, mayor que la de D. ¿Sí? O sea, esta tendría una excentricidad mayor, esta menor, porque a medida que la excentricidad se va acercando a 1, se van cerrando las ramas, y a medida que se va alejando cada vez más de 1, se va ensanchando, digamos, se va haciendo más abiertas las ramas. ¿Sí? David. Profe, ¿esto de excentricidad va a entrar en el parcial? Yo personalmente es más yo mucho en el teórico no pregunto de excentricidad, pero sí lo tienen que saber porque es más común en el práctico que aparezca la formulita. Entonces tener una idea de los valores que les puede tocar, sobre todo para no equivocarse. O sea, a veces en el práctico se pide esta fórmula. Depende del ejercicio, no es lo más común, pero puede haber algún ejercicio, no sé qué dará Valeria, y además yo tengo que prepararlos no solamente para los parciales, sino también para los finales. Entonces, en un final, un profesor les podría preguntar qué pasa con la excentricidad en la hipérbola cuando es dado 2 hipérbolas, va a tener ramas más cerradas, más abiertas. Ahí tienen que saber contestar. Y se usa a veces en algunos ejercicios del práctico que les dan de datos C sobre A, y si les dicen que C sobre A les da 1,5, supongamos, ustedes ya saben que es una hipérbola. ¿Sí? Si les haces como C sobre A, les dicen que es 0,5, ya saben que es una elipse. Entonces a veces es importante que al menos tengan una idea de cómo identificar si es una hipérbola o una elipse según la excentricidad, y también si dada una gráfica, decir, bueno, esta está más cerca de 0, esta está más cerca de 1, ¿sí? Entonces tener una idea es importante. Yo no pregunto mucho de excentricidad, pero en el práctico se usa, y en un final algún profesor les podría preguntar. Gracias, profe. Y acá les muestro un poquito más. Yo les voy a decir algo. Esto es un dato que les tiro.
Yo personalmente hago lo que es lo contrario a la mayoría de los docentes, por eso es el dato que les tiro. Por lo menos en la experiencia de estudiante, una vez me lo dijo me acuerdo una compañera, no sé qué, y fue verdad. Generalmente el último tema, por alguna razón el profesor toma el último tema. El último tema siempre, lo último que da, lo toma. No sé por qué. Es una cosa que uno cuando es estudiante tiende a pensar, esto lo dio al último, no va, o capaz que no lo toma. Y generalmente suele pasar al revés. Por alguna razón el profesor dice, el último tema se lo deben acordar y lo toma. No sé por qué. De hecho, yo cuando empecé a dar clases, me pasaba de que a veces decía, esto lo vimos en la clase pasada, ¿cómo no se van a acordar? Daba práctico. Y en realidad los mataba, porque lo último que lo último que no habían estudiado, por más que lo habían visto de clase pasada, no se acordaban. Entonces por ahí mataba a varios con eso, entonces empecé a cambiar yo. Y dije, bueno, lo último que doy, a veces lo tomo, pero tomo un poquito menos, trato de tomar más trato de dejar, cuando doy clase, trato de dejar para el último lo que tiene menos posibilidad de que tome. Sin embargo, si lo doy en clase lo puedo tomar, que sea un poco. Pero eso que hago yo es totalmente contrario a lo que suele hacer la mayoría de los profesores. Es una cuestión, no sé, porque no sé, yo cuando empecé a dar clases... buena. Y aparte, y aparte porque yo me acordé de mí misma que me pasó alguna vez eso, de decir, bueno, sobre todo en los primeros años hasta que me avivé, ¿viste? Como que uno dice, bueno, el último tema lo estudio un poquito porque, bueno, no llego mucho, pero bueno, capaz que no lo toma. Y no, es siempre el primer ejercicio que te toman. Y yo, de hecho, lo hice cuando empecé a dar docencia. No sé por qué. Es como una cosa inconsciente que uno hace que toma lo último siempre. Y me di cuenta que así los mataba mucho, entonces dije, bueno, cuando doy la clase trato de dejar al final lo que puedo tomar, pero un poquito, como que algo con menos puntos, como para el 10, por ejemplo. Yo tomo todo, pero por ahí, digamos, el ejercicio, supongamos que si fuera un ejercicio práctico, bueno, la excentricidad no va a ser justo el ejercicio que vale 4 puntos, capaz que es una cosita, una parte de un ejercicio como para el 10, supongamos, a ver si estudiaron hasta el último tema, pero no lo principal al menos. Bueno, y ahora vamos a ver, les voy a mostrar un segundito para terminar acá con el tema de excentricidad. Espera un segundo que se me... Déjenme compartir esta diapositiva. Fíjense, dijimos que la elipse tiene la excentricidad menor a 1. La circunferencia tenía excentricidad igual a 0. La hipérbola les dije que mayor a 1. La parábola, la excentricidad es igual a 1. Entonces yo pude identificar por la excentricidad qué cónica es. Hasta la grafiquita, digamos, hipérbola. Entonces primero la circunferencia, que sería excentricidad 0. Luego vamos creciendo, son elipses, excentricidad igual a 1 es una parábola, y después pasa esa excentricidad, entonces son hipérbolas. Bien. Ahora les muestro, a modo de que les quede un poquito, porque visto así, es lo único que se da de excentricidad, entonces es poquito, y visto así uno diría, no entiendo. Bien. Para que quede un poquito más en la memoria. Les voy a mostrar una página de GeoGebra. Para algo sirve la virtualidad, porque todo esto por ahí en la presencialidad era más difícil. Miren, nosotros no vemos tanto en esta materia, como les decía, geometría está muy reducida, pero en geometría analítica, si viéramos toda la materia, quizás podríamos ver que hay otras formas de expresar, de encontrar fórmulas que
describan una cónica. Otra forma, por ejemplo, es con coordenadas polares, hay otras maneras que se estudian en matemáticas, nosotros vimos las que vimos. Pero acá, en ecuaciones en coordenadas polares, fíjense cómo es la fórmula, dice ρ igual a 1 sobre 1 menos e por coseno de tita, donde e sería la excentricidad. Esta fórmula no la vamos a ver, aparte de eso tampoco tengo preparado ni el desarrollo ni nada, es simplemente para que vean cómo varía la cónica según la excentricidad. Fíjense que acá, a ver si anda esto. Yo varío la excentricidad acá, y va pasando, bien, ahí está la parábola. Fíjense, esta es la fórmula, y depende de la excentricidad y de un θ, que bueno, no sé, habría que estudiar coordenadas polares. Ahí en 0 sería la circunferencia, luego elipse, 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 hasta que llega a 1, parábola, y luego hipérbola. Bueno, aunque no veamos todo esto, al menos saber, tener una noción de que no es la única forma, la única ecuación existente para las cónicas la que vimos, sino que es bueno, lo que logramos ver. Pero hay otras formas de expresar las cónicas, ¿sí? Bien, y hasta ahí terminamos esta parte. Nos quedaría cuádricas. ¿Qué hora es? ¿Quieren tomar un recreo? ¿Quieren que...? Es cortito cuádricas, pero... Bueno, un recreadito entonces. Un recreadito de hasta las 20. Bueno, profe. Bueno, ahí nos vemos.